Google acaba de lanzar una función que puede cambiar por completo cómo creamos aplicaciones. Porque ahora puedes crear aplicaciones Android completas utilizando inteligencia artificial. Literalmente escribiendo prompts. Y hoy vamos a poner esto a prueba, creando aplicaciones reales enfocadas a negocios, automatización y productividad, sin programar nada. Vamos a ir de menos a más. Y al final incluso vamos a instalar una de estas aplicaciones en un dispositivo Android real, para ver si esto funciona de verdad. ¡Empezamos! Todos los prompts que voy a utilizar en este vídeo lo tenéis disponible en mi página web, que os la dejaré el enlace abajo en la descripción, totalmente gratis. Misión 1. Aplicación para gestionar clientes y presupuestos. Vamos a empezar con algo muy útil para negocios, autónomos, agencias, porque muchísima gente sigue gestionando clientes y presupuestos vía WhatsApp, Excel, notas, y ahora literalmente puedes crear una aplicación personalizada para gestionar todo eso. Para ello tenemos que acceder a la plataforma de Google AI Studio, aquí al apartado de Build, que es construir. Una vez estemos aquí, tenemos que seleccionar los siguientes módulos: el de construir una aplicación Android, el de agregar una base de datos y autenticación, y por último tenemos que seleccionar el módulo de añadir una inteligencia de Gemini. Adjuntamos nuestro prompt en el cual le estoy pidiendo que me realice una integración tanto con Google Sheet como con Google Calendar como con mi Gmail. Google Sheet sería para guardar los datos, Calendar sería para gestionar las citas y Gmail para enviar los presupuestos. Una vez explicado esto, le damos al botón de construir. Como podéis apreciar, estamos utilizando el modelo Gemini 3.5 Flash. Por aquí ya me ofrece una serie de estilos diferentes. En mi caso vamos a seleccionar este de elegante oscuro y le damos a seleccionar este diseño. En apenas unos minutos ya tendríamos por aquí la aplicación creada. Vamos a visualizarla. Para ello le damos aquí a Full Screen y este sería el panel principal. Tenemos los clientes activos, los presupuestos, los ingresos mensuales y las tareas pendientes y el generador de IA. Vamos a añadir un nuevo cliente. Ponemos mi nombre, un teléfono, un correo y un detalle del proyecto. En mi caso vamos a poner asesorías IA y le damos a guardar. Ya se nos habría cambiado aquí arriba como clientes activos, ya tendríamos uno. Si pasamos a la opción de clientes, tendríamos aquí nuestro cliente, el cual podríamos modificar o incluso eliminar. Una vez que ya tenemos el cliente, vamos a crearle el presupuesto y le damos aquí al generador de IA o aquí a la opción del presupuesto, que sería exactamente lo mismo a crear con IA. Seleccionamos el cliente, en este caso José Ángel. ¿En qué consiste el servicio? En asesorías IA para mejorar los KPIs de su negocio de marketing. El total del presupuesto vamos a poner 1.500 euros y le damos a generar presupuesto con IA. Ahora mismo estaría Gemini generándonos el presupuesto y ya tendríamos por aquí el presupuesto generado. Y si bajamos hasta abajo podemos darle a la opción de guardar o enviar por Gmail. Y si le damos a guardar, se nos guardaría en el historial de presupuestos y también tendremos un acceso directo como enviar por Gmail. Si nos vamos a la opción de citas y nubes, aquí podemos agendar una nueva reunión. Si le damos al más, como título ponemos asesorías inicial y como el cliente que vamos a seleccionar es José Ángel, la fecha programada vamos a decir mañana. Como notas no ponemos nada y le damos a sincronizar con Google Calendar y le damos a agendar. Ya la tendríamos aquí configurada, agendada para mañana día 1 a las 7:20 de la tarde. Y por último tenemos aquí un apartado de tareas de seguimiento, que si le damos al más podemos elegir una descripción como por ejemplo tarea 1, seleccionamos nuestro cliente y le podemos dar a crear y ya tendríamos aquí la tarea de seguimiento creada, y si le damos al cuadradito nos pondría que la tarea ya no está pendiente, ya que la hemos completado. Y fijaos en esto, porque esto antes necesitaba programadores, muchas semanas o meses de trabajos, y ahora Google nos lo da en tan solo unos minutos. Pero ahora vamos a subir bastante más el nivel, porque la siguiente aplicación ya parece ser algo que muchos de vosotros pagaríais por poder usarla. Misión 2. Aplicación IA para crear contenido automáticamente.
Imagínate tener una aplicación donde escribes ideas y automáticamente te genera contenido para tus redes sociales. Pues vamos a construirla. Estos son los módulos que vamos a necesitar para construir nuestra aplicación. El de crear una aplicación Android, crear y editar imágenes, generar imágenes de alta calidad, añadir una inteligencia de Gemini, añadir también Firebase y la autenticación con Google y agregar conversaciones de voz. Adjuntamos nuestro prompt y le damos a construir. Vamos a seleccionar nuestro diseño, en mi caso paletas de colores vibrantes, y le damos a seleccionar este diseño. Ya tendríamos por aquí el resultado. Vamos a ponerlo en pantalla completa. En primer lugar tenemos un apartado para decirle lo que necesitamos. En nuestro caso vamos a decirle lo siguiente: cafetería de dulces típicos franceses, y le damos a generar. Pensar que también tenemos el apartado de dictar, por si lo queremos hacer desde el modo voz. Le damos a generar estudio. Tenemos la estrategia de post para Instagram. También tenemos el copy, es decir, lo que pegaríamos. También tenemos los títulos que vamos a utilizar, los guiones, los hashtags, y todo esto con un botón de copiar directamente para pegarlo en nuestras publicaciones. Si nos vamos al apartado de historial, aquí ya tenemos lo que hemos hecho de la cafetería. Y un último apartado que se me ha olvidado nombrar, que pone Visual IA, en el cual aquí ya tendríamos la foto que nos ha generado de una pastelería típica tradicional francesa, aunque más bien parece una pastelería muy futurista. Para finalizar tenemos el apartado favoritos, en el cual actualmente no hay nada, pero si añadimos este que acabamos de crear ya lo tendríamos guardado como favorito. Vale, pero ahora probablemente viene el caso de uso más útil de todo el vídeo. Misión 3. Aplicación financiera con IA y facturas. Esto para autónomos y agencias pueden ahorrar muchísimas horas de su tiempo. Accedemos a un nuevo chat y los complementos que vamos a necesitar va a ser crear la aplicación de Android, analizador de imágenes, utilizar datos de búsqueda de Google, la base de datos de Firebase, autenticación y la inteligencia de Gemini. Adjuntamos nuestro prompt con el objetivo de que me cree un dashboard financiero de la factura que yo le vaya pasando, ya sea vía de que le pueda echar una foto desde el móvil o que le pueda juntar un documento PDF o sin imágenes, y le damos a construir. Vamos a seleccionar el diseño que más nos guste, en este caso interfaz elegante, y le damos a seleccionar este diseño. Ya tendríamos por aquí nuestra aplicación. Tenemos un balance total, los ingresos y los gastos. Gastos por categoría, un resumen financiero de IA y los movimientos que hemos tenido. Si le damos al icono de la cámara, y en este caso le vamos a adjuntar una imagen de la galería, y ya tenemos por aquí cómo ha extraído los datos perfectamente: la empresa, el CIF, la fecha, el importe total y el impuesto, en este caso el IVA, que han sido 34,65 euros. El tipo de categoría seleccionado ha puesto otros. Disponemos también de un pequeño razonamiento de gastos recurrentes, en el que se trata de una compra puntual de artículos de ropa. Y ahora podemos darle a la opción de guardar e integrar en Google Sheet. Una vez que ya lo hemos integrado en nuestro Google Sheet, ya el panel principal se nos actualiza con los gastos, que han sido 199 euros, y el balance total, ya que ingresos no hemos tenido. Por así decirlo, ha detectado que esta factura ha sido de gastos, no de ingresos. Como movimientos tenemos aquí la detención de esta nueva factura que le hemos adjuntado, y también podemos generar un resumen financiero IA, que si le damos no lo realiza acorde a los datos que tenga actuales. De momento solamente el de esta factura. Un resumen financiero bastante completo. Si quieres implementar inteligencia artificial en tu negocio o en tu día a día como trabajador, te dejo en un comentario fijado mis asesorías personalizadas, en las cuales nos vamos a enfocar 100% en tu caso, para que puedas empezar a aplicar la inteligencia desde hoy. Y ahora sí, vamos a por la última misión. Vamos a probar esto en un móvil real. Misión 4. Aplicación para negocios con IA más integración en un móvil Android. Vamos a crear un asistente de negocios IA. Los complementos que vamos a necesitar va a ser crear una aplicación Android, agregar y autenticación vía Google, utilizar la búsqueda de Google y la integración del asistente Gemini. Adjuntamos nuestro prompt y le damos a construir. Y ya tenemos por aquí el resultado de nuestra aplicación. Un pequeño dashboard del balance del negocio,
tanto los ingresos como los gastos, un asistente de chat, un generador de IA para generar nuestros emails, las metas y las tarjetas completadas. Aquí una serie de transacciones recientes, como es el caso de los sponsors, licencias, compañía. El asistente personalizado nos dice cómo puedes reducir los costes directamente en tu empresa y preguntas como las sugerencias de marketing. Todo ello enfocado a tu negocio. Aquí podríamos integrar nuestras hojas de cálculo de Google Sheet, las metas que tendríamos en nuestra empresa, pensar que aquí le podemos cambiar el estado y añadir nuevas metas, y el copiloto IA, en el cual tiene redactar email, es decir, que te ayuda a redactar un email para enviárselo a tu cliente, o nuevas ideas de negocio. Y ahora vamos a pasar al punto más interesante de este vídeo, que es cómo instalamos estas aplicaciones que creemos en nuestros dispositivos Android. Para ello le vamos a dar a la opción de instalar en tu dispositivo y aquí nos dice una serie de pasos. Tenemos que tener habilitado el modo de desarrollador en nuestro Android, habilitar la depuración USB. Punto número 3, que conectemos nuestro dispositivo USB y que haga clic en el botón de instalar mediante USB. Una vez que ya tenemos el modo desarrollador activado, le vamos a dar a instalar mediante USB. Y ya tendríamos nuestra aplicación completamente instalada, tal y como vemos por pantalla. Otra de las opciones que nos ofrece Google AI Studio es el hecho de poder publicarla, que nos indica que próximamente podremos publicar directamente en Play Store, incluso a llegar a publicar 2 aplicaciones. Así que si quieres más vídeos sobre inteligencia artificial, automatización, ya sabes lo que toca. Hypea este vídeo, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas novedades de inteligencia artificial. Y si quieres implementar inteligencia artificial en tu día a día o en tu negocio, te dejo mi página web abajo en la descripción, en la cual me puedes contactar para agendar una llamada. Te recuerdo que mi comunidad de WhatsApp sigue abierta y totalmente gratuita. Te dejo el link abajo en la descripción.